Voy a hacer un audio pequeño, digo yo, pequeño, para hacer un resumen. Entonces un buen amigo mío me pidió que le diera cómo el Señor ha puesto en mi corazón la revelación de 1 Juan capítulo 5 del 13 al 21. Y él básicamente me dice, quiero que haga énfasis en el pecado de muerte y en el pecado de no muerte, ¿verdad? Entonces, por eso en un audio yo hablo un poquito sobre el pecado de muerte, que tiene un sinónimo. La serpiente tiene otro sinónimo. Satanás tiene otro sinónimo. El espíritu inmundo. Y el pecado de muerte es uno. Y nuestro Señor Jesucristo vino a atrapar a Satanás en su cuerpo. Pero no solamente a Satanás, sino que como Satanás es el que genera todos los pecados de no muerte, ¿verdad? Entonces, cuando Satanás está atrapado en el cuerpo de Jesucristo, también están atrapados los pecados de no muerte. Todos están pecados. Por eso la palabra de Dios dice que Él cargó todos los pecados. O sea, que cargó, cuando dice todos los pecados, ¿qué es? Cargó a Satanás, y Satanás, que genera los pecados de no muerte, también fueron cargados ahí. Por esa razón, el apóstol Juan lo tiene bien claro, bien claro. Entonces el apóstol Juan le está mandando cartas para afirmar la doctrina de Jesucristo en el corazón de la iglesia a hermanos nacidos de nuevo. Entonces en el capítulo 4 básicamente está hablando que el amor todo lo puede, que el amor quita el temor y que tenemos que amarnos unos a los otros. Y al inicio del capítulo 5 está hablando que todo lo que pidiéremos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo va a conceder. Por eso el apóstol Juan dice en el versículo 5, capítulo 5, versículo 16, que dice que si un hermano viere a otro hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. O sea, y Jesucristo le va a escuchar. Pedirá que por el pecado de no muerte. Y dice que Jesucristo hace que esa persona que está cometiendo pecados de no muerte, o sea, que se está dejando llevar por los deseos de la carne, entonces el Señor Jesús lo corrige y le da vida, le da vida. Pero el apóstol Juan llega y hace una advertencia. Al final del versículo 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo digo que ese pecado de no muerte, que ese pecado de muerte es un asunto que yo tengo que resolver. O sea, el apóstol Juan dice, Jesucristo tiene que resolver eso. ¿Quiénes lo resuelven? Jehová, el Padre de Jesucristo, con su brazo poderoso, como dice Isaías 53. Y también Jesucristo participa porque ese brazo poderoso coge el pecado de muerte y lo mete en el cuerpo de Jesús. Y ese pecado de muerte lleva a Satanás mismo, lleva la muerte, pero también lleva los síntomas del pecado de muerte, que son los pecados de no muerte. Entonces, por esa razón Jesucristo está cargando en su cuerpo, que es un cuerpo poderoso, que es una cárcel para atrapar a Satanás, y que Dios Padre desde el cielo somete a padecimiento a Jesucristo hasta que Jesucristo muere. Muere Jesucristo, muere Satanás y muere aquella persona que le es revelado porque está juntamente crucificado con Jesucristo en la cruz. Porque esa persona que vino en el vientre de mamá no sirve, viene defectuoso, tiene que morir y tiene que nacer un nuevo hombre, con un espíritu y una alma libre de la serpiente. Por esa razón es importante siempre cuando se habla del pecado, siempre es importante mencionar exactamente de qué estamos hablando. No se puede hablar generalmente del pecado. Aunque parezca muy cansado, siempre hay que hacer la diferencia del pecado de muerte y el pecado de no muerte. Y el que está siendo guiado para la evangelización, el Espíritu de Dios le puede mostrar que a la persona que tiene enfrente, que lo está evangelizando, esa persona que está evangelizando, el Espíritu de Dios
le muestra claramente, porque esto ha sido un testimonio que el Señor me ha puesto, uno se da cuenta que cuál persona no ha nacido de nuevo. Uno se da cuenta, bueno, a ver, lo digo mal, el Espíritu de Dios le muestra a uno cuál persona no ha nacido de nuevo. Entonces, el pecado de muerte solamente lo puede quitar, bueno, y el pecado de no muerte también, pero para poder entender las dos figuras, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una participación muy fuerte, muy poderosa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para quitar la serpiente de cada persona. Y el pecado de no muerte, hay un ruego de un hermano que ama a ese hermano y que le pide a Jesucristo que ese hermano ya no cometa pecados de no muerte, ¿verdad? Entonces, y eso es a través del lavamiento de pies. ¿Qué es el lavamiento de pies? Compartir la palabra. Por eso es importante siempre compartir la palabra de Dios, la palabra de la Biblia, que es la palabra de Jesucristo, que es esa palabra por sí sola trabaja y lava los pies de los hermanos que están escuchando. Y por último, mamá, un momentito. Por último, nada más quiero decir que para entrar al cielo no hay que llevar ni el pecado de muerte ni el pecado de no muerte. Y la única seguridad es estando en Jesucristo, en Jesucristo. Tengo que atender aquí un momento, mamá. Entonces, pues estos audios eran los que yo quería compartir.